Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la psiquiatría perinatal. Como ya les comentaron, mi nombre es Mónica Flores y yo soy catedrática CONACYT adscrita al Instituto Nacional de Psiquiatría, la Clínica de Trastornos Afectivos. Bueno, antes que nada quisiera hablar acerca de lo que es la psiquiatría perinatal. La psiquiatría perinatal, a pesar de que no es una especialidad que tenemos en nuestro país, pues bueno, está reconocida como una disciplina que se encarga de la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y seguimiento de las enfermedades mentales desde el momento preconcepcional, durante el embarazo y hasta el posparto. Inclusive se habla de que un año después de que ha nacido un bebé, el seguimiento tiene que ser hecho por un psiquiatra perinatal en mujeres que sufren trastornos psiquiátricos de cualquier tipo. La psiquiatría perinatal no se encarga solamente de la evaluación de pacientes durante el embarazo. Esta incluye también el hablar de la salud mental del recién nacido y de una parte muy importante que es el vínculo entre la madre y el hijo. La psiquiatría perinatal tiene como objetivos inicialmente la planificación del embarazo, el hacer el diagnóstico de una patología mental de novo cuando tenemos mujeres embarazadas que aparentemente no tienen una problemática, pues bueno, cuando empiezan con sintomatología nos corresponde realizar ese diagnóstico, y cuando ya tenemos conocimiento de que una mujer que está embarazada tiene patología mental, entonces el psiquiatra encargado de psiquiatría perinatal será quien debe darle un seguimiento. Cuando ya tenemos el diagnóstico, cuando ya conocemos que una mujer sufre una enfermedad mental, pues además le haremos un seguimiento en el embarazo, pero también después del parto. Y uno de los aspectos que, como mencioné, es muy importante es que tenemos que evaluar y fomentar el vínculo entre madre e hijo. En algunas instituciones, en algunos textos, se habla de que en mujeres que tienen patología mental debieran separarse de los hijos. Esto a la actualidad no es real y lo que se debe hacer es fomentar el vínculo entre esa madre y su hijo y no separar al niño de la paciente a menos de que tuviese una condición grave que impidiera el poder cuidarlo. Como les mencioné inicialmente, primero que nada tenemos que planificar el embarazo. Cuando hablamos de planificar el embarazo, no solamente es buscar que una mujer que desea embarazarse planee y tenga el bebé. Planificar el embarazo también es no embarazarse en momento no deseado. De tal manera que debemos ofrecer a las mujeres métodos anticonceptivos a todas aquellas pacientes que tengan una enfermedad mental. Es muy importante valorar que estas mujeres tengan apego a ese método de planificación familiar, que sea un método de planificación seguro. Tenemos que estar en comunicación constante con el ginecobstetra que les indica el método de planificación familiar. Y de manera muy importante es que tenemos que evaluar qué tanto los psicofármacos que nosotros estamos utilizando pudieran interactuar con el método de planificación familiar. Por ejemplo, algunos psicofármacos disminuyen la efectividad de los anticonceptivos hormonales, de tal manera que cuando utilizamos carbamazepina o topiramato, que son fármacos que particularmente se utilizan en mujeres con trastorno bipolar, tenemos que estar atentos porque disminuyen la concentración y la efectividad de los anticonceptivos hormonales. En ocasiones, la paciente bipolar no
no se dejó de tomar el anticonceptivo, estuvo pendiente, sin embargo, nunca se le dijo que los otros fármacos que estaba tomando disminuían esa efectividad de los anticonceptivos y por tanto puede resultar en un embarazo no deseado. Esta decisión de embarazarse, hablando de planificación del embarazo, pues por supuesto que debe recaer en la paciente y en la pareja de la paciente. Habitualmente se hablaba de una medicina un poco paternalista en la cual el médico le decía a la paciente, usted no se puede embarazar, usted no se debe embarazar, o inclusive indicaban métodos de planificación familiar que eran pues ya permanentes por el hecho de tener una enfermedad mental. A la actualidad sabemos que esto no debe permitirse, que esa decisión de embarazo debe ser por parte de la paciente y debe hacerse en un periodo asintomático de la enfermedad mental. Por ejemplo, una paciente con trastorno bipolar puede encontrarse en eutimia y tomar esa decisión. Y por supuesto que esto debe estar acompañado de la decisión de la pareja. Cuando una paciente desea embarazarse, nosotros no podemos decirle, no se debe embarazar. Lo que tenemos que decirle es, en caso de que usted se embarace, podrían existir tales riesgos y obviamente tenemos que buscar la manera de disminuir la exposición a dichos riesgos. Dentro de los riesgos probables, cuando una paciente desea embarazarse, pues bueno, lo primero es que al momento de hacer cambios en el manejo farmacológico o suspender manejo farmacológico, pues puede existir una recaída de la enfermedad y con los riesgos que esto conlleva. En otros casos, no podemos suspender medicación o la misma paciente no desea suspender la medicación o el cuadro clínico nos impide suspenderla y por tanto tenemos que exponer los riesgos de teratogénesis. Cuando una paciente desea suspender la medicación, pues puede tener síntomas psiquiátricos y estos síntomas psiquiátricos pueden ser riesgosos tanto para el bebé como para la madre. Esto también tenemos que especificarlo. Y por último, es muy importante especificar qué podría llegar a pasar en el posparto. En el posparto, las recaídas de la enfermedad son mucho más frecuentes que durante el embarazo. Anteriormente se hablaba de que el embarazo era un protector contra los trastornos mentales. Esta idea, por supuesto que ya no es actual y se sabe que pues, el embarazo no es un protector. La prevalencia de los trastornos mentales durante el embarazo es la misma que se presenta en mujeres de la misma edad. Por tanto, podemos decir que las enfermedades mentales no disminuyen durante el embarazo. En algunas ocasiones pudiera ser que incrementen, de tal manera que se ha hablado de que el embarazo también podría llegar a ser un estresor que incremente la sintomatología psiquiátrica. ¿En qué vamos a decir, condiciones podríamos estar hablando de un estresor, el embarazo como un estresor? Bueno, pues cuando la paciente está sometida a relaciones sexuales no consensuadas y sin protección, cuando hay embarazo no deseado, cuando hay violencia sexual, violencia de pareja, o cuando simplemente falló la anticoncepción, la paciente no quería embarazarse. Y bueno, cuando la familia tiene ambivalencia hacia el hecho de que la paciente ejerza la maternidad y por tanto falta de apoyo. De tal manera que en pacientes, por ejemplo, lo vemos mucho en adolescentes, pues cuando ellas tienen un embarazo que habitualmente es no deseado, esto se convierte en un estresor muy grande que no permite que la paciente pueda tener los cuidados adecuados durante este periodo tan importante. De tal manera que, bueno, la enfermedad mental tenemos que saber que puede estar antes o aparecer ya durante el embarazo como cualquier trastorno psiquiátrico que se presenta en cualquier etapa de la vida.
Se sabe que aproximadamente 500,000 embarazos al año se complican con enfermedades psiquiátricas. Lo más común es que tengamos cuadros afectivos como la depresión o la ansiedad, pero también se ha visto que puede presentarse el trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, que pueden estar estados psicóticos durante el embarazo o trastornos de la alimentación. Entonces, pues tenemos que hacer un diagnóstico adecuado, y para hacer un diagnóstico adecuado es muy importante no subestimar los síntomas que tienen nuestras pacientes. Por motivos culturales muchas veces decimos que si una paciente está cansada es parte del embarazo, que si una paciente tiene poco o mucho apetito es parte del embarazo, y debemos de dejar de considerar todos los síntomas como secundarios al embarazo. Un embarazo puede tener algunos datos como fatiga, pero no son datos que sean intensos, y muchas veces pues nosotros podemos observar la diferencia entre mujeres embarazadas que no tienen trastorno psiquiátrico y mujeres embarazadas que sí lo tienen, y podemos entender que cierta sintomatología no es parte de un embarazo normal. Entonces, mientras no subestimemos estos síntomas, podemos tener atención en los síntomas que nos están hablando de un probable diagnóstico, particularmente cuando hablamos de trastornos afectivos. Una mujer durante el embarazo podría sentirse cansada o fatigada, pero no necesariamente triste o angustiada. Entonces tenemos que pensar en trastornos afectivos. Debemos considerar que la violencia durante el embarazo no disminuye ni desaparece. La violencia, particularmente la violencia de pareja, continúa presente en el embarazo. El abuso de sustancias, que muchas veces pensamos que las pacientes por el hecho de estar embarazadas van a dejar de consumir ciertas sustancias, no necesariamente esto se da así. Por tanto, tenemos que tener especial atención, y muchas veces las pacientes, pues por pena o por cuestiones culturales, nunca dicen que están consumiendo algún tipo de sustancias, de tal manera que hay que interrogarlo de manera propositiva. La psicosis, los trastornos de ansiedad también pueden estar presentes en el embarazo. ¿Qué tan común es la violencia durante el embarazo? Las cifras reportadas de violencia durante el embarazo van desde el 3 hasta el 44%. Este rango tan amplio de reporte se da por muchas cuestiones particularmente culturales. Desde que una mujer no identifique como violencia ciertas actitudes o ciertas situaciones, hasta el hecho de que pues muchas mujeres no quieran realmente decir que están bajo situación de violencia. Por lo tanto, no debemos hacer a un lado ni pensar que por el hecho de estar embarazada la mujer va a estar muy bien cuidada y no va a estar sometida a violencia. ¿En qué pacientes se observa más violencia durante el embarazo? En aquellas que tienen un embarazo no deseado, en aquellas en las cuales podemos observar que la madre no tiene los cuidados adecuados, por ejemplo, en aquellas que se presentan con sangrado vaginal o con aborto espontáneo, cuando observamos que la paciente no está llevando los cuidados que se requieren, o cuando a pesar de estarlos llevando hay resultados adversos durante el embarazo, tanto para la madre como para el bebé. Esto nos debe hacer sospechar la probabilidad de que exista violencia. En México se ha reportado una prevalencia aproximadamente del 30%, y se ha asociado a algunas características como el hecho de ser soltera o vivir en unión libre. Además, cuando las parejas consumen sustancias, en nuestro país es muy común con el consumo de alcohol, pero también con otras drogas, y en pacientes que han estado sometidas a violencia desde la infancia. De tal manera que pues tenemos que pensar en que este círculo de la violencia puede persistir a pesar de que nuestra paciente se encuentre embarazada. Además de evaluar violencia,
tenemos que evaluar la probabilidad de presencia de trastornos afectivos. Uno de los trastornos más estudiados durante el embarazo es la depresión mayor y se sabe que aproximadamente el 12% de las mujeres embarazadas tienen depresión mayor. Particularmente, la depresión se asocia con factores psicosociales como la pobreza, la falta de pareja o la falta de apoyo tanto de la pareja como de la familia, el hecho de sufrir ansiedad y un predictor muy importante para que alguien sufra depresión durante el embarazo es el hecho de haber tenido episodios depresivos previos. Las conductas prenatales de riesgo se presentan cuando la depresión no es tratada. Habitualmente, cuando tenemos mujeres que están deprimidas durante el embarazo, una de las cosas que les preocupa muchísimo es qué riesgos pueden tener de los tratamientos farmacológicos. Sin embargo, se habla poco acerca de los riesgos que tiene no tratar la depresión. La depresión no tratada se ha relacionado con conductas prenatales de riesgo. Las pacientes no acuden a sus consultas con el ginecobstetra, no tienen una nutrición adecuada, siguen consumiendo algunas sustancias como el tabaco, el alcohol, las drogas y además tienen el mismo riesgo de suicidio que podría tener cualquier otra paciente a pesar de estar embarazadas. Entonces, los principales riesgos están derivados de que estas mujeres no se cuidan durante su embarazo. En muchas ocasiones, al suspender la medicación, pueden tener recaídas de cuadros depresivos o pueden tener incremento de los síntomas en el embarazo y particularmente en el posparto. Cuando una depresión no es tratada, sabemos que existen una serie de cambios fisiológicos que están relacionados particularmente con el sistema del estrés. El incremento en ciertas sustancias como el cortisol se encuentran de la misma manera en mujeres embarazadas como en aquellas que no están embarazadas y el incremento de estas sustancias puede llevar a consecuencias también para el feto y a consecuencias perinatales. Por ejemplo, dentro de las complicaciones obstétricas que se pueden presentar cuando una depresión no se trata, es un incremento en el riesgo de preeclampsia, un nacimiento pretérmino o un aborto. También el trabajo de parto puede ser complicado. Se ha observado que con el incremento en el cortisol existen receptores a nivel placentario de CRH y que se estimulan por el incremento de cortisol por la ansiedad que esta paciente tiene y esta es la señal de que se debe dar el nacimiento. Por lo tanto, niveles elevados de estrés o de depresión durante este periodo se han relacionado con nacimiento pretérmino. En el bebé se ha visto que los hijos de madres que estuvieron deprimidas durante el embarazo pueden tener respuestas neuroconductuales alteradas, y además también pueden presentar niveles elevados de cortisol al nacimiento. Los estudios que han evaluado cortisol en la madre y cortisol en el recién nacido observan que al mismo tiempo que se eleva el cortisol en la madre, se eleva el cortisol en el niño con las consecuencias que esto tiene en la regulación metabólica. Además, una de las consecuencias más importantes que debemos considerar al momento de tener madres deprimidas que no se tratan es una alteración en el apego materno-infantil. El apego materno-infantil, se sabe que es como la base para el desarrollo de psicopatología posterior. Los niños que no tuvieron un apego adecuado con sus madres, pueden tener en la adolescencia o en el resto de su desarrollo mucho mayor sintomatología que niños que tuvieron un apego adecuado. Por tanto, el vigilar el apego materno-infantil puede llevar a niños sanos posteriormente y a un desarrollo adecuado de este bebé.
De igual manera, se sabe que existen otras consecuencias de la depresión perinatal no tratada en los hijos de estas madres, por ejemplo, alteraciones del lenguaje, alteraciones cognitivas, impulsividad, trastorno por déficit de atención, psicopatología, como ya había mencionado previamente, y algunos problemas de sueño. Esto se convierte en un círculo debido a que el nacimiento son de niños que se consideran difíciles debido a las alteraciones conductuales, son más llorones, tienen alteraciones del sueño, y una madre deprimida tiene mayor dificultad para cuidar a niños con esta problemática. Por eso hablamos de que hay un círculo entre la depresión perinatal no tratada y las alteraciones que el niño presenta. Sin embargo, pues bueno, también podemos ver que el uso de ciertos fármacos durante el embarazo también puede conllevar ciertos riesgos. Por ejemplo, se ha visto aborto espontáneo en el 12.4% de pacientes que usaron psicofármacos. La cifra parece una cifra muy elevada, sin embargo, el aborto espontáneo en la población general se presenta aproximadamente en el 10% de las mujeres. Por lo tanto, no podemos atribuirlo exclusivamente al uso de psicofármacos. Los resultados de los estudios son controvertidos en cuanto al peso al nacimiento, la edad gestacional al nacimiento y algunas otras complicaciones. Se habla también de que el riesgo no es aislado, sino que es un riesgo combinado entre la psicopatología de la madre, o sea, la depresión de la madre, más el uso de ciertos medicamentos que la madre requiere por el problema que presenta. Anteriormente, pues lo más importante era evaluar las malformaciones congénitas. Actualmente se sabe que la mayoría de los psicofármacos bien utilizados no llevan a malformaciones congénitas, por lo tanto los estudios se han dirigido un poco más hacia evaluar la conducta del niño al nacimiento. Existe algo que se ha descrito como el síndrome conductual neonatal, en el cual los niños sufren de nerviosismo, tono muscular disminuido, llanto débil o ausente, un Apgar disminuido e inclusive en algunos casos convulsiones. Este síndrome conductual se ha llegado a observar con algunos psicofármacos, sin embargo, sigue siendo muy controvertido porque muchas veces las mujeres que tienen el psicofármaco tienen otros factores de riesgos asociados y por tanto todavía no existe la seguridad de que se deba a esto. Y otro de los efectos del uso de psicofármacos durante el embarazo podría ser la hipertensión pulmonar persistente, la cual se ha reportado más cuando los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina se utilizan durante el tercer trimestre del embarazo. Anteriormente, y algunos de los estudios que surgieron en la última década hicieron pensar que probablemente los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina estuvieran relacionadas con el neurodesarrollo. Sin embargo, pues ya existen una serie de estudios que no han logrado documentar esto. Los resultados perinatales, pues es muy común encontrar parto pretérmino, bajo peso al nacimiento, particularmente con algunos psicofármacos, como sería la fluoxetina, o menor perímetro cefálico en comparación a controles. Como les mencioné previamente, se ha hablado de algunas alteraciones en el neurodesarrollo, pero como pueden observar en la diapositiva, el último autor, que es Castro, en 2016, con muestras de pacientes amplias, no han logrado evidenciar que el uso de psicofármacos se relacione con autismo o con trastorno por déficit de atención. De igual manera, los otros autores que aquí les presento en esta tabla no han logrado documentar que se asocie con malformaciones cardíacas o con conductas de alteraciones conductuales en general.
probablemente podemos decir que dentro de lo que más debiera preocuparnos sería el riesgo de hipertensión pulmonar y en algunos casos se ha evidenciado incremento en las conductas ansiosas. Por tanto, el uso de psicofármacos en depresión tiene que llevar a la valoración del riesgo-beneficio y algunas otras estrategias que podemos utilizar durante el embarazo, de las cuales posteriormente les hablaré. En relación a los trastornos de ansiedad, se ha observado que la prevalencia de estos durante el embarazo es de aproximadamente 8%. La ansiedad comúnmente está en comorbilidad con la depresión. Se sabe que la comorbilidad entre depresión y ansiedad es de aproximadamente el 70% en pacientes embarazadas y en no embarazadas. De tal manera que muchos de los hallazgos en relación a ansiedad pueden corresponder a depresión o viceversa. Esto no permite que se puedan hacer estudios de trastornos de ansiedad específicamente durante el embarazo. ¿Pero qué se sabe en relación a la ansiedad presente durante el embarazo? Bueno, se sabe que puede llevar a incrementar la resistencia a la arteria uterina, por lo tanto, el flujo sanguíneo hacia útero y hacia el producto podría disminuir y esto llevar a un retraso en el crecimiento intrauterino. De tal manera que el tratamiento de la ansiedad pues es importante en mujeres embarazadas. También se ha relacionado la ansiedad con parto pretérmino y, como mencioné previamente, con niveles incrementados de cortisol y también de noradrenalina y dopamina. Sin embargo, cuando nosotros tratamos a pacientes con ansiedad, habitualmente se recetan benzodiazepinas. Las benzodiazepinas están contraindicadas en su uso durante el embarazo, ya que se han relacionado con la presencia de labio y paladar hendido cuando se utilizan en el primer trimestre de gestación, así como alteraciones del tracto gastrointestinal. Por tanto, su uso en el primer trimestre debe ser evitado. Pero durante el tercer trimestre de la gestación se ha observado que al momento del nacimiento los niños pueden desarrollar un síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas. Por tanto, también estaría contraindicado en el tercer trimestre de gestación. ¿Qué podemos entonces hacer con mujeres que están ansiosas durante el embarazo? Pues podemos utilizar algunos otros fármacos, como podría ser la buspirona, o los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, como podría ser la sertralina, que es de las que tiene mayor seguridad en su uso durante el embarazo, porque faltan datos con respecto a uso de otros fármacos, como pudiera ser, por ejemplo, la pregabalina. En el caso del trastorno bipolar, se considera que es uno de los trastornos que representan mayor reto para el tratamiento durante el embarazo, porque la mayoría de los medicamentos que se utilizan en el trastorno bipolar están contraindicados durante el embarazo. ¿Qué ocurre en el trastorno bipolar durante el embarazo? Bueno, en el embarazo las recaídas no son tan frecuentes. El periodo que representa mayor riesgo es el periodo posparto. ¿Sí? Se ha observado que inclusive los primeros episodios depresivos en el posparto podrían corresponder a un trastorno bipolar. De tal manera que en mujeres con antecedente de trastorno bipolar o con características que podrían sugerirlo, debemos tener mucho cuidado en el periodo posparto. Existen algunos estudios que sugieren que el tratamiento del trastorno bipolar podría quitarse durante el embarazo para proteger al producto, pero debe reiniciarse inmediatamente en el posparto. En la gráfica que tenemos aquí en la diapositiva, podemos observar que en la línea rosa se encuentran las mujeres embarazadas y en la línea que es azul claro, verde claro, se encuentran las mujeres no embarazadas. Las líneas representan las recaídas que se van presentando a lo largo del embarazo y las recaídas que se presentan en el posparto.
Como ustedes pueden ver, durante el posparto, las recaídas son mucho más importantes en mujeres embarazadas a las cuales se les suspendió el psicofármaco en comparación a mujeres que nunca estuvieron embarazadas y se les suspende el psicofármaco. El riesgo de recurrencia además es mayor cuando lo quitamos de manera abrupta, es mayor cuando las pacientes tienen mayor número de trastornos de episodios afectivos previos y es similar en mujeres que sufren trastorno bipolar tipo 1 o trastorno bipolar tipo 2. Como había mencionado previamente, la exposición a estabilizadores del estado de ánimo durante el embarazo es riesgosa. En el caso del litio se ha observado una relación con anomalía de Epstein y con otras malformaciones cardíacas. De igual manera se ha relacionado con este síndrome que se llama síndrome del niño laxo o niño flojo, que es un niño hipotónico con cianosis, y también se ha relacionado con algunas otras complicaciones como el hipotiroidismo y alteraciones hepáticas. Cuando se hacen mediciones de los niveles de litio en sangre materna y cordón umbilical, se observa que la proporción entre la cantidad de litio en la sangre materna y en el cordón umbilical es prácticamente la misma, de tal manera que las concentraciones maternas prácticamente van a ser las mismas que las concentraciones que se observen en el bebé. Por tanto, pues el uso de litio debe ser de cuidado durante el embarazo. De igual manera, el uso de carbamazepina tiene que ser muy cuidadoso en el embarazo, o prácticamente podríamos decir que está contraindicado porque se ha relacionado con defectos en el cierre del tubo neural, así como anomalías craneofaciales, hipoplasia de dedos, de uñas y retardo en el crecimiento. Estos riesgos teratogénicos son mayores cuando hacemos combinación de estabilizadores del estado de ánimo. Combinar carbamazepina con litio, combinar carbamazepina con ácido valproico, pues prácticamente está contraindicado en el embarazo. Y por último, el otro estabilizador del estado de ánimo que utilizamos con frecuencia es el valproato, que también está relacionado a malformaciones congénitas y que se relacionan con alteraciones en el cierre del tubo neural. Las anomalías craneofaciales, cardiovasculares y retraso en el desarrollo son las más comúnmente reportadas con el uso con valproato. De tal manera que, como veremos posteriormente, durante el embarazo en pacientes con trastorno bipolar, es preferible el uso de antipsicóticos atípicos y la suspensión del fármaco durante el primer trimestre de gestación en pacientes que se encuentran estables. En pacientes con trastornos psicóticos durante el embarazo, podemos ver que pues, la prevalencia es muy parecida a mujeres que no están embarazadas. De hecho, lo más común es tener pacientes con esquizofrenia ya documentada que se embarazan. No es tan común decir que durante el embarazo empiecen estos episodios psicóticos. No se ha reportado que el embarazo sea un factor que desencadene o incremente la sintomatología psicótica. Los riesgos de los trastornos psicóticos durante el embarazo, pues incluyen todos aquellos que se derivan del trastorno. Una mujer que tiene un trastorno psicótico puede tener ideas delirantes en relación a su bebé. En ocasiones las pacientes piensan que no es un bebé lo que se está gestando, que tienen algún animal, o en ocasiones dicen que tienen un monstruo, que está creciendo un tumor. Tienen ideas delirantes en relación al trastorno. En ocasiones también pueden tener alucinaciones que las llevan a cometer situaciones de riesgo que las comprometen a ellas o a sus productos, y por tanto hay un riesgo derivado del trastorno como tal, y también hay riesgos que se derivan del uso de medicamentos. De tal manera que pues el manejo de pacientes psicóticas durante el embarazo debe ser de gran cuidado. Sin embargo, pues pareciera que el uso de haloperidol
puede ser seguro en su uso durante el embarazo. El haloperidol es un fármaco que inicialmente se utilizó para el tratamiento de la hiperémesis gravídica y no demostró tener mayores problemas de teratogenia. Por lo tanto, podemos utilizarlo durante el embarazo y bueno, tenemos que considerar que el uso de antipsicóticos típicos durante el tercer trimestre de embarazo puede llevar a que se presenten algunas anomalías en el movimiento, que son las mismas que se presentan en el adulto, podrían presentarse en el bebé y podría presentarse también ictericia. Esto pues puede ser tratado de manera adecuada, pero tenemos que estar conscientes de su probable presencia. No existen datos en relación a malformaciones congénitas que estén causadas por antipsicóticos atípicos. Al momento podríamos decir que son de los fármacos pues seguros que se pueden utilizar en mujeres con trastorno bipolar en el embarazo y que también podrían utilizarse en mujeres con psicosis. Hablar del periodo posparto pues es hablar de un incremento en el riesgo de psicopatología psiquiátrica. Por tanto, tenemos que tener conciencia de que en aquellas pacientes que se les suspendió el psicofármaco durante el embarazo, pues tenemos un periodo de riesgo en que la sintomatología se puede incrementar o puede aparecer de nuevo. Sin embargo, no es conveniente suspender la lactancia. Se pueden dar fármacos en combinación con la misma, teniendo estrategias específicas. ¿Qué pasa en el periodo posparto? Se puede presentar lo que se llama tristeza posparto, que es un cuadro leve y autolimitado. Se puede presentar la depresión posparto, que es algo que se conoce mucho mejor, o la psicosis posparto. La depresión posparto es uno de los cuadros más reconocidos. Actualmente se le llama depresión perinatal porque se sabe que puede empezar desde el embarazo. Pero es muy importante identificar su sintomatología, ya que con frecuencia se confunde con el incremento de apetito que da a las mujeres por estar lactando, las alteraciones de sueño que tienen las mujeres por el mismo hecho de que tienen que estar despertándose continuamente para los cuidados del bebé. Y para hacer el diagnóstico de la depresión posparto es muy importante no subestimar síntomas y observar la interacción que la madre tiene con su hijo. En el caso de la psicosis posparto ya estamos hablando de una condición grave, pero afortunadamente es una condición menos frecuente. La psicosis posparto tiene que ser tratada porque incrementa los riesgos para la madre y los riesgos de infanticidio. De preferencia, una psicosis posparto tiene que tener hospitalización o en el caso de que sea imposible llevar a cabo la hospitalización, tiene que tener un cuidado permanente de los familiares hacia la paciente y hacia el bebé. Por último, quisiera hablar acerca del uso de psicofármacos durante el embarazo, que a pesar de que he estado tomando los diferentes psicofármacos dependiendo de los trastornos psiquiátricos, pues es muy importante saber que el uso de psicofármacos durante el embarazo requiere una valoración de riesgo-beneficio. La psiquiatría perinatal permite que el uso de psicofármacos sea de manera adecuada. No debemos satanizarlos, no debemos pensar que nunca se deben utilizar, sino que se deben utilizar con el cuidado adecuado y con el conocimiento adecuado de lo que esto puede sobrellevar. Para esto, contamos con una serie de tablas que nos permiten ver si un fármaco se encuentra en categoría A, B, C o D. No voy a ahondar en qué significan estas categorías, lo podemos revisar, pero prácticamente aquellos fármacos que se encuentran en categoría B o C, pues son los más seguros. Es difícil tener fármacos en categoría A porque no se pueden hacer estudios controlados en mujeres embarazadas. Dentro de los fármacos psiquiátricos que tenemos dentro de las categorías B y C, pues pueden observar en la tabla que tenemos algunos antidepresivos tricíclicos como la clorimipramina, la desipramina. Tenemos algunos inhibidores de la monoaminoxidasa
que en general no utilizamos, una porque ya no se encuentran en el mercado en México, pero otra porque los efectos colaterales que tienen pueden complicar el embarazo en determinadas circunstancias. A pesar de no tener un riesgo importante de teratogenia, sus efectos colaterales pueden ser peligrosos para la madre. De tal manera que podríamos contar con los tricíclicos y, como pueden ver en la tabla, con algunos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, exceptuando la paroxetina, y con otros fármacos como el bupropión, la mirtazapina, la venlafaxina. Algunos fármacos que prácticamente no debemos utilizar son las benzodiazepinas, aunque se pudiera utilizar buspirona o zolpidem en caso de ansiedad o insomnio. Dentro de los antipsicóticos típicos los tenemos prácticamente todos en categoría C, que podríamos hablar de que son seguros, y los antipsicóticos atípicos de igual manera los tenemos en categoría C, exceptuando la clozapina, que se encuentra en categoría B, pero que por sus efectos colaterales tampoco llegamos a utilizar en el embarazo. Hay algunas alternativas de tratamiento, como podría ser la psicoterapia, que debe ser una psicoterapia breve, que tiene que estar muy dirigida al autocuidado, al embarazo y que tiene que ser dada por personal capacitado. La terapia electroconvulsiva no tiene riesgo de teratogenia, por lo cual también podría utilizarse durante el embarazo, y existen trabajos que hablan de la seguridad de la estimulación magnética transcraneal. Independientemente del tipo de tratamiento que demos a nuestras pacientes, lo más importante es mantenerlas en observación y darles un seguimiento adecuado, tanto a pacientes que suspendieron medicación como a aquellas que siguen con tratamiento farmacológico. Algunas otras alternativas de tratamiento que han mostrado tener cierta eficacia, aunque no mayor a la de psicofármacos, es el uso de complementos alimenticios como el omega 3, el practicar yoga con supervisión, porque la yoga en embarazo tiene que ser muy específica, ciertas técnicas de relajación y el estar incluidas en grupos de apoyo. Todas estas alternativas de tratamiento son de ayuda, pero no son el único tratamiento para mujeres embarazadas con trastornos psiquiátricos, solamente son coadyuvantes. ¿Y cuándo debemos tratar a nuestras pacientes? Existen algunas recomendaciones generales que nos hablan de que depende del tipo de padecimiento, la gravedad. Por ejemplo, un trastorno depresivo leve puede no requerir un fármaco, si aquellas en moderado a grave. Evaluar si es un primer episodio o son episodios recurrentes. Los episodios recurrentes obviamente requerirán tratamiento, pero que probablemente el primer episodio, si no es de gravedad, pueda ser tratado solamente con intervenciones psicoterapéuticas. ¿Cuándo debemos tratar? Esto debe hacerse en base al conocimiento del desarrollo del bebé. En los primeros días de gestación, la afectación puede ser a tubo neural, al corazón, al labio, al paladar. Pasado el primer trimestre de gestación, el uso de psicofármacos es mucho más fácil porque no hay riesgo de teratogenia. Debemos preferir medicamentos de bajo riesgo. Siempre debemos consultar las tablas que les presenté para el uso de psicofármacos durante el embarazo. Y algo muy importante es que muchas veces nos enfocamos solamente a qué tipo de psicofármaco tiene la paciente, pero no se disminuyen otros factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, el uso de drogas, ni tampoco se implementan medidas para contrarrestar los psicofármacos, como podría ser el suplementar con ácido fólico. La parte más importante del tratamiento de las mujeres embarazadas o que desean embarazarse durante el embarazo es la prevención. Hablar de las pacientes desde antes de que se embaracen, preguntarles si desean embarazarse, preguntarles si en algún momento lo están planeando ya con mayor certeza y aconsejarles acerca de la forma adecuada de llevarla a cabo.
informar acerca de los riesgos, preferir monoterapia en el caso de que la paciente deba ser medicada y pues de manera muy importante es establecer el plan desde antes de que la paciente se embarace, más que intervenir de manera de urgencia, vamos a decir, o de manera emergente, cuando la paciente ya está embarazada y tener que hacer adecuaciones de psicofármacos y cambios al momento de saberse ya embarazada. La interacción de los fármacos con los anticonceptivos orales, como ya comenté, y con considerar el tipo de método anticonceptivo que no interfiera con el uso de los psicofármacos. Por último, una de las recomendaciones más importantes, como estuve mencionando a lo largo de la plática, es la evaluación y el fomentar un vínculo materno-hijo adecuado. Esto nos permitirá prevenir la psicopatología en etapas posteriores para los recién nacidos. Muchas gracias por su atención.